Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Piqué en su entrevista más reciente donde rompe el silencio. Veamos qué es lo que delata su lenguaje corporal. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que todo lo que ven aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo que ya pueden tomar el taller de lenguaje no verbal básico completamente en línea y a tu tiempo, y te dejo el link en la cajita de descripción. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comienzan preguntándole que si ya escuchó la canción famosa, a lo que él contesta que sí, que obviamente. Cuando menciona eso notamos cómo dirige tanto su mirada como su cabeza hacia la izquierda, como si quisiera esconderse. Y mientras hace eso notamos cómo estira sus labios de manera horizontal. Esto se conoce como una unidad de acción 20 y lo que sucede es que el músculo risorio está jalándose hacia las orejas, lo que nos indica que se siente afectado. Vean cómo está generando una postura encorvada hacia adentro como de protección, lo que nos indica justamente eso, que está buscando protegerse. Has escoltat la cançó famosa? Sí, òbviament. Sí? Menciona que no quiere hablar del tema y aunque su propio cuerpo también delata que busca restarle importancia a la situación, también está delatando muchísimo más. Vean esta expresión. Por lo tanto, lo que no quiere decir verbalmente, su cuerpo ya lo está mostrando con su expresión. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, primero que nada vemos cómo está dirigiendo su mirada hacia la izquierda. Él está teniendo un diálogo interno, pero también está rompiendo el contacto visual. Además de eso, vemos cómo busca restarle importancia a la situación, pero también vemos que hay intranquilidad, nerviosismo y ansiedad. Vemos cómo frota la mano, cómo está buscando generar apaciguadores. Además de eso, vemos cómo baja la parte interna de sus cejas, vemos cómo está generando las líneas de expresión, cómo continúa estirando sus labios y sus comisuras tienden a ir hacia abajo. Por lo tanto, estamos viendo disgusto e intranquilidad. No vull parlar del tema, no crec que toqui. De hecho, cuando dice que no quiere hablar del tema, notamos cómo dirige su mirada hacia abajo a la izquierda, lo que nos indica ese diálogo interno que está teniendo. Además de eso, vemos cómo ligeramente comienza a generar una U invertida con sus labios, lo que nos indica que está buscando restarle importancia a la situación. No vull parlar del tema, no crec que toqui. Dice que no cree que toque y notamos cómo baja la parte interna de sus cejas. Esto se conoce como una unidad de acción 4 y nos indica molestia y enfado. De hecho, esto es algo que sucede de manera inconsciente para proteger nuestros ojos. Por lo tanto, es un gesto defensivo. Él está molesto y por lo tanto se defiende inconscientemente. No vull parlar del tema, no crec que toqui. Por lo tanto, hasta este momento lo que su cuerpo ha delatado es que a pesar de que busca restarle importancia a la situación, realmente se siente nervioso, intranquilo, hay un pico de ansiedad y un deseo de defenderse. Por lo tanto, lo vemos a la defensiva y también molesto. Pero realmente, por más que busque mantenerse autocontrol, realmente estamos viendo una intranquilidad y un desequilibrio emocional. Luego aprieta los labios mientras hace esta es una muletilla, pero además el estar apretando los labios y utilizar esta muletilla lo que nos está indicando es que está buscando acomodar ideas. Esa muletilla se utiliza para ganar tiempo mientras acomoda las ideas y sabe cómo contestar, pero el que esté apretando los labios nos indica autocensura, por lo tanto está reteniendo información. Dice que él cree que las personas tienen una responsabilidad y cuando dice eso notamos cómo eleva sus cejas, indicándonos énfasis. Además de eso vemos cómo voltea y busca ese contacto visual, por lo tanto también estamos viendo algún tipo de reto. Jo crec que les persones al final tenim una responsabilitat.
Y entonces llega este momento que me parece muy importante y clave en el análisis, y es que vemos un micropicor en la espalda de Piqué. Lo que vemos es cómo lleva su mano hacia su espalda, lo que nos está indicando que hay un deseo inconsciente de huir, pero saber que no puede hacerlo. Por lo tanto, estamos viendo que hay intranquilidad, incomodidad al grado de querer huir, pero saber que no puede hacerlo. Por lo tanto, estamos viendo un desequilibrio emocional. Desde ese momento, Piqué ya generó una barrera. Se siente muy incómodo, pero además de eso, noten su expresión. No solamente está incòmodo, también está enojado y disgustado. Jo crec que les persones al final tenim una responsabilitat, sobretot els que som pares. Menciona intentar proteger a nuestros hijos, y cuando dice eso llama mucho mi atención cómo su rostro no está generando una congruencia entre lo que dice verbal y corporalmente. De hecho, estamos viendo una contradicción. Por lo tanto, estamos viendo que realmente no se trata de eso, o por lo menos no en ese momento. En ese momento su expresión nos está indicando disgusto, enojo y desagrado. Por lo tanto, no es hacia sus hijos, pero ¿por qué está realmente generando esta expresión? Lo interesante aquí es saber cuál es la verdad detrás de lo que él quiere decir verbalmente, pero que no es así. Por lo tanto, estamos viendo ese enojo. Vean cómo aprieta la mandíbula y cómo la lleva hacia adelante. Vemos también cómo está bajando la parte interna de sus cejas, cómo genera una mirada de reto. Por lo tanto, es interesante cómo su cuerpo está delatando completamente algo diferente a lo que acaba de decir verbalmente. D'intentar protegir els teus fills, i a partir d'aquí no. De hecho, algo que vamos a notar también es cómo eleva su hombro, lo que nos indica que está buscando restarle importancia o que se está reteniendo información, que hay algo más que se quisiera decir, pero no se está diciendo, o esto también es cuando algo se menciona como que no estás involucrado cuando realmente sí lo estás. Cuando elevamos dos hombros es esta forma de decir no sé, cuando solo es uno y estás hablando de no estar involucrado en la situación, realmente denota lo contrario. Dice que no tiene ganas de hablar de eso, y ahí sí notamos coherencia. Vemos cómo hay un micropicor ahora, pero en su cabeza, lo que nos indica que no sabe qué pensar. Además de eso, vemos cómo entrecierra los ojos, una unidad de visión 41 que nos indica análisis y escepticismo. Por lo tanto, aquí sí hay coherencia. De hecho, está analizando qué decir, y lo podemos saber también por la forma en que comienza a mover sus ojos, porque internamente está buscando la información y acomodándola para saber qué es lo que quiere decir, pero también nos indica que inconscientemente está buscando vías de escape. Por lo tanto, sí demuestra incomodidad y un deseo inconsciente de huir. I no tinc ganes de parlar més del tema perquè crec que... Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.